Para hablar sobre la evolución de la enseñanza de lenguas extranjeras, no me gustaría remontarme tanto en esta cuestión sobre hablar precisamente del siglo XX, pero sí me gustaría hablarles sobre el método, maestros. ¿Por qué? Porque el método, o sea, método significa el camino para llegar a un resultado determinado. Y así el método que utilicemos nos facilitará el camino, nos pondrá más dificultades o nos desviará definitivamente de nuestro destino inicial. El método es parte fundamental en cualquier trabajo que se precie de ser llamado científico y asimismo de cualquier actividad educativa. Con una buena aplicación del método o métodos más correctos, se consiguen resultados educativos serios, rigurosos y formales. La elección de un método apropiado para la enseñanza del inglés como lengua de extranjera es una de las cuestiones básicas que todo profesor debe de plantearse. La elección por uno o por otro método determina sustancialmente el resultado del proceso didáctico y la elección de un método inadecuado pues reanudará en una serie de dificultades de aprendizaje que terminará con la consecuencia de un ineficaz aprendizaje. El método, es el nivel en el que ponemos en práctica nuestras creencias y teorías y en el que se toman las decisiones sobre lo que se enseña, el contenido, las destrezas y el orden. Y por otro lado, el enfoque puede generar varios métodos, ya que es el nivel en el que se especifican los supuestos sobre la lengua y su aprendizaje. A lo largo de la historia de la metodología de lenguas extranjeras se han ido sucediendo una serie de métodos para facilitar, mejorar y resolver los problemas educativos y de aprendizaje que indisolublemente surgían en el proceso educativo. La puesta en práctica de los diferentes métodos educativos significa una ligera o sustancial, depende de los casos, mejora en el aprendizaje de la lengua objeto, pero también evidenciaba una necesaria mejora. Estas pretensiones, esta búsqueda del método ideal, no responde sino a la obvia necesidad de que encontremos respuestas a los problemas de orden metodológico que presenta la enseñanza del inglés como una lengua extranjera. La evolución del método, analizando sus breves características, será lo que nos ocupe para esta materia. En el siglo XVIII, y fíjense que todavía no llegamos al siglo XX, como dice el título, pero en el siglo XVIII surge lo que podríamos denominar el primer método de enseñanza profesional de lenguas extranjeras. Si bien es cierto que fue una copia de las técnicas y procedimientos utilizados para la enseñanza de las lenguas clásicas, en 1845, un profesor americano de lenguas clásicas, Sears, publicó un libro titulado El método ciceroniano o prusiano para la enseñanza de los elementos de la lengua latina, donde pues expuso los fundamentos del método tradicional que se habían planteado a mediados del siglo XVIII, pero que se desarrolló plenamente hasta el siglo XIX. El método tradicional o prusiano también es conocido como método de la gramática y traducción, desarrollado plenamente por el estadounidense Sears a partir de 1845 y se basaba fundamentalmente en la enseñanza del latín como lengua culta, pero posteriormente se desarrolló también para el aprendizaje de otras lenguas europeas. Para este método, la lengua es un conjunto de reglas que deben ser observadas, estudiadas y analizadas. El objetivo lingüístico era capacitar a los estudiantes para la lectura y el análisis de la literatura de la lengua objeto. Y sus problemas, sus procedimientos habituales se centraban en el análisis deductivo de la gramática, la memorización léxica, morfológica y sintáctica, la traducción de textos literarios, análisis contrastivo y otros que se centraban fundamentalmente en la enseñanza de la gramática. Para este método, la lengua es un conjunto de reglas que deben ser observadas, estudiadas y analizadas. El tratamiento del error sí era muy importante y debía ser corregido inmediatamente y evitado a toda costa. La gramática entonces pues, se presentaba mediante un procedimiento totalmente deductivo con largas y exhaustivas explicaciones gramaticales. Recordaremos a algunos de nuestros maestros de inglés haciendo uso del análisis contrastivo, los ejercicios de huecos y la memorización de reglas.
Este método, como yo les decía al principio de la materia, obviamente presenta muchas deficiencias y actualmente no hay nadie que lo aplique en sus clases, claro está, y ya que desatiende algo muy interesante que no lo deben desatender ustedes, que es la destreza oral. ¿Por qué? Porque no favorece la interacción y se presentan muestras de lengua descontextualizadas. Para serles sinceros, es muy poco motivador. El método directo es la siguiente evolución natural para superar los aprendizajes y las deficiencias que presentaba el método tradicional, y fue el método directo. Estos métodos presentaron un avance significativo frente al método tradicional al considerar la necesidad de plantear una didáctica que promoviera la comunicación oral para atender a las necesidades de los estudiantes y el cambio de opinión respecto a la metodología tradicional al considerar que la expresión oral debía prevalecer frente a la escrita. La enseñanza de la gramática se llevó a un segundo plano, perdón, secundario, dándole más importancia al vocabulario, las situaciones, los diálogos y la interacción oral. No había explicaciones gramaticales y en muchas ocasiones se recurría a ejercicios de hueco, pero completados oralmente por los alumnos. El proceso de enseñanza era inductivo, aunque con sus limitaciones. Sin embargo, también este método presentaba algunos aspectos negativos como la representación de diálogos o situaciones en el aula en los que los alumnos nunca se iban a encontrar, el aprendizaje del léxico pasivo, la enseñanza del léxico abstracto, dificultaba el uso de la mímica y las explicaciones físicas no eran posibles en estos casos, y la ausencia de corrección podía fosilizar errores en etapas muy tempranas. Pero hasta mediados del siglo XX, Fries, que fue el director del English Language Institute de la University of Michigan, desarrolló el método oral o método estructural. Los métodos estructurales y audiolinguales consideran que el estudio de la lengua meta, que es la lengua extranjera, supone la formación de una serie de hábitos que culminan en la repetición fonética y en la fijación de estructuras gramaticales a través de la realización de ejercicios escritos. Este método se fundamenta en la teoría lingüística del estructuralismo y la psicología conductista. La enseñanza de la gramática es inductiva y el estudiante debe de aprender la L2 o lengua materna, o lengua extranjera, de forma automática mediante la repetición de un modelo hasta que lo aprende. Los ejercicios de huecos repetitivos y memorísticos son un medio de aprendizaje y evaluación de resultados, y la estructura gramatical es más importante que el vocabulario, por lo que se recurre en ocasiones al análisis constructivo. Sin embargo, pese a la valiosa e importante aportación de estos métodos, en mi opinión, no consiguieron lograr hablantes bilingües porque no tenían en cuenta la diversidad del estilo de aprendizaje de alumnos, no consiguieron una comunicación fluida y real, y los drills resultaban muy monótonos y repetitivos, no potenciaba, vaya, las creaciones libres de los estudiantes. Y aquí se nos aparece el método situacional, también conocido como enfoque oral, y se trata de un método centrado en la imitación y el reforzamiento. El método situacional se desarrolla principalmente en Gran Bretaña entre los años 1930 y 1960. Palmer, Hornby, Pitman son los nombres propios asociados a estos métodos, que también es conocido como enseñanza situacional de la lengua. Pretendió corregir los errores de los métodos anteriores, y para ello se seleccionaron, graduaron y secuenciaron los contenidos léxicos y gramaticales. La teoría de la lengua de la que parte este método es de la del estructuralismo británico y se basa en la teoría conductista, dando más importancia a las estructuras en la programación. La gramática sí es importante y se exige a los estudiantes la máxima corrección gramatical, pero los contenidos gramaticales se van enseñando de manera gradual y con un procedimiento inductivo, teniendo los alumnos que deducir la regla después de la muestra de lengua y dependiendo del contexto en que se presente la situación. Para fijar las reglas gramaticales y las estructuras, se recurre a los ejercicios de sustitución y nuevamente a los drills. Pero hablemos de la revolución cognitiva.
Como respuesta a todavía la deficiencia de los métodos anteriores, se produjo en el último tercio del siglo pasado lo que se ha denominado la revolución cognitiva, que oponiéndose totalmente a la concepción conductista del aprendizaje, elaboraron nuevas teorías, ideas y métodos que trataron de paliar los problemas del aprendizaje de las lenguas extranjeras. El innatismo, el constructivismo, el generatismo y otros modelos surgieron para dar respuesta a todas las limitaciones que mostraban los anteriores modelos de adquisición de lenguas extranjeras. Los métodos que surgieron a partir de este momento de clara orientación cognitivista fueron muy variados, entre los que hay que destacar el método de respuesta física total, el enfoque natural, la sugestopedia e incluso el enfoque comunicativo. La respuesta física total se desarrolla en Estados Unidos a lo largo de los 70 del siglo XX. Su creador fue Asher, psicólogo especialista en metodología de lenguas extranjeras, y se trata de un método natural que considera que el aprendizaje de una lengua extranjera es similar al de la lengua materna. Sí, se basa en los principios constructivistas de Piaget, fundamentando el aprendizaje en el modelo estímulo-respuesta. Para este método, la comprensión auditiva es prioritaria, pero aunque considera muy importante el significado, otorga gran importancia a la gramática, que se enseña de manera inductiva. Los fundamentos del enfoque natural fueron elaborados por Terrell y Krashen en 1983. Para ellos existe una clara diferencia entre adquisición y aprendizaje. El objetivo principal es la comprensión de significados. Este método era el que sostenía la teoría de que es más importante la exposición e inmersión en la lengua meta que la producción escrita de los estudiantes. La teoría de la adquisición en la que se basa este método es el innatismo. Otorga un papel protagonista y muy activo a los alumnos, y la gramática se reduce al mínimo, tanto que no existen explicaciones gramaticales en el aula. No hay repetición de estructuras, no hay ejercicios de huecos, y la práctica gramatical se realiza fuera de la clase. La sugestopedia o sugestopedia fue elaborada por el psicoterapeuta y psiquiatra búlgaro Lozanov. Indicó que los problemas para atender una lengua extranjera se basaba en las dificultades y en la ansiedad que presentaban los sujetos. El contexto es muy importante, dice Lozanov. Una buena música de fondo, uso de carteles del país de la lengua donde se aprende, canciones, juegos. Lo importante para Lozanov era el método, el método era el uso de la lengua. Y el enfoque comunicativo tiene su origen en los primeros años de la década de los 70, surge en Europa, a la par de la audiolingual de Estados Unidos y el situacional en Europa, y para estos enfoques comunicativos el objetivo de la lengua es la comunicación, y la enseñanza de la lengua extranjera debe partir de las nociones y de las funciones. Pero me pueden preguntar, maestro, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el método ideal? La búsqueda del método ideal es lo que la psicolingüística lleva haciendo incesantemente desde hace muchos años, lo cual evidencia la inexorable relación entre éxito o fracaso educativo y la elección de un método adecuado. La finalidad de la enseñanza de las lenguas extranjeras es que los alumnos sean capaces de comunicarse de manera natural en contextos reales. Se trata, por tanto, de enseñar a los estudiantes a convertirse en hablantes ilimitados. Métodos estructurales y audiolinguales que se introdujeron desde hace un siglo con grandes novedades metodológicas y experimentaron un gran éxito en los 60, 70, 80, ya quedaron atrás. La repetición mecánica de estructura no sirve para un efectivo y completo aprendizaje de la lengua extranjera, ya que hay otros factores que determinan el aprendizaje. Entonces, las bases teóricas del método situacional fueron criticadas, y por lo tanto nosotros, bueno, para quienes ya llevaron la materia y quienes aún no lo llevan, verán lo interesante que es hablar de la psicolingüística. Hasta entonces.